Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Hoy estamos aquí porque estamos inaugurando una exposición que tiene como objetivo principal homenajear y dar a conocer pues, la documentación que atesoraba Nicolás Mingorance durante toda su vida como carnavalero, como artista, como ingenioso del carnaval y también como un participante en él y estudioso de él durante muchos años, ¿no? Me dicen que lo primero que tengo que hacer es firmar, con lo poco que a mí me gusta firmar el acta de recepción de toda la documentación que va a quedar aquí en la Biblioteca Municipal y que la familia de Mingorance, está con nosotros su hija, pues ha tenido a bien cederla porque para nosotros, para la biblioteca y para el ayuntamiento, sin duda es un tesoro que merece la pena conservar, exponer y difundir e investigar. Se recibe oficialmente la donación de la colección personal de Nicolás Mingorance Camacho, que entrega a la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife por su hija, doña María del Carmen Mingorance Rodríguez, que entra a formar parte de los fondos personales de la biblioteca con el siguiente contenido. Son carteles de carnaval, CDs y cassettes de la Filarmónica Nifunifá, colección filatélica española y americana, libretos de diferentes murgas y agrupaciones de carnaval, libretos de la Filarmónica Nifunifá, menús de cena de la hermandad, postales, felicitaciones de Navidad, pisapapeles, llaveros, pin, pegatinas, programas de las fiestas de mayo, revistas de la Filarmónica Nifunifá, revistas oficiales del carnaval editadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de todo lo cual se llevará a cabo el correspondiente trámite técnico adaptado a cada tipo de documentación para su incorporación al Fondo Patrimonial Histórico de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. A Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 2025, entrega doña Americana. Darles la bienvenida, como dije antes, veo muchas caras conocidas, veo muchas caras de la Nifunifá, veo muchas caras del carnaval, veo muchas personas que tienen conexión con el arte, con la cultura. El carnaval es cultura, está el cronista oficial de la ciudad. Por lo tanto, estamos muy contentos de que estén todos y todas aquí. Para nosotros es un acto importante. Mingorance era una persona que cuando te recibía, o por lo menos cuando me recibía a mí en la Nifunifá, siempre me sacaba una sonrisa, siempre tenía algún comentario sobre cualquier cosa, de lo que ocurría allí o de la actualidad. Por supuesto, todos los años incorporaba en sus famosos cubanitos algunos comentarios jocosos a lo que ocurría en la ciudad o a lo que ocurría en España, porque a veces eran de todo tipo, no solamente se circunscribían a Santa Cruz. Pero cuando he visto la exposición, pues he visto cosas que me han sorprendido. Ha sido un carnavalero íntegro. Cuando digo íntegro es que prácticamente no ha habido un carnaval donde él no saliera. Su primer disfraz fue del año 63, o por lo menos el primer disfraz que aparece documentado como tal en la exposición es el del año 63, y su primer cubanito fue en el año 66, el año en que yo nací. Creo que dije bien, ¿no? Y por lo tanto ha sido un carnavalero ejerciente, un carnavalero participante, un carnavalero fundador de muchas cosas que hoy vemos como normales, y que forman parte de nuestra tradición, pero que tuvo que haber alguien con esa visión, con esas ganas, con esa ilusión que el carnaval inspira para que se iniciaran y se mantuvieran durante tanto tiempo, ¿no? Era un carnaval diferente como era un Santa Cruz diferente. Era un carnaval diferente porque Santa Cruz era diferente. Yo muchas veces a algunos amigos en Aido les digo, y esto lo hemos comentado alguna vez,
cuando algún amigo me dice, el carnaval de antes sí que era un gran carnaval. Pues no. El de antes era el que tú tenías 20, 25, 30 años y lo disfrutabas de otra manera. Y hoy, con la edad que tienes, los disfrutas de manera diferente. Pero eso no quiere decir que el de antes sea mejor. Es que tú eras más joven a lo mejor y lo disfrutabas de una manera más intensa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los carnavales son aquellos en los que cada año participamos y nos queremos divertir de la mejor manera que queremos o creemos o la edad nos deja. Y ese es el camino, ¿no? Iba a recordar una anécdota que tengo además junto con el alcalde, de cuando don Nicolás vino al ayuntamiento a entregarnos, pues un saxofón, creo recordar, que era cuando estábamos montando la casa del carnaval, ¿no? Por lo tanto, pues qué bonito, ¿no? O sea, toda esa vida dedicada al carnaval, que la podamos disfrutar aquí, que haya coleccionado tantas cosas durante tantos años y además no solo él en su momento, sino ahora su familia, pues decida, pues dedicarla a que todos podamos disfrutar de ella, no solo los que ya somos carnavaleros, sino los que vengan también a conocer un poco la historia del carnaval. Y desde luego don Nicolás Mingorance pues es una de esas personas que yo siempre digo, de esos chicharreros que hicieron grande a lo largo de los años el carnaval, ¿no? Y forma parte de un grupo de personas como Manolo Monzón, como Enrique González, como Angelita Ledesma, que como yo siempre digo, pusieron su corazoncito a una fiesta que pasó años complicados, que fue capaz de sobrevivir al franquismo bajo ese título de fiestas de invierno. De hecho, en el 63, cuando empezaba a formar parte de la NIFU-NIFA, y yo creo que son personas que siempre el carnaval va a tener que recordar, porque se lo merecen, porque han formado parte del carnaval y porque han hecho especial, ¿no? Y han hecho, pues de alguna manera posible que hoy en día pues disfrutemos de la fiesta que disfrutamos cada año. Porque mi padre, que era una persona, yo creo que los que lo conocieron saben que era una persona como muy humilde, que tampoco le gustaba mucho ponerse delante de nada, ni presumir de nada. Yo creo que para él sería un orgullo que sus cosas que él guardó y atesoró durante tantísimos años, hoy en día estén, entre otros sitios, aquí, en la biblioteca. Para él sería un gran orgullo. Y yo creo que un día como hoy, que le voy a pisar un poquito a Zenaido, pero es un día muy especial porque hoy es 18 de febrero, hubiera cumplido 97 años. Él nació un sábado de carnaval y falleció un domingo de carnaval, por tanto parecía que su vida estaba marcada. Para él sería un orgullo poder ver todo esto. Así que muchísimas gracias y a todos los que han venido. Comienzo señalando que don Eladio Nicolás Mingorance Camacho, ese era su auténtico nombre, Nico Mingorance, como le conocimos mucho, entró hace años en la historia de nuestro carnaval. No entra hoy, hace muchos años que entró. Hoy, en este momento y en este aniversario además tan singular, en esa referencia histórica y de fecha, cumpliría 97 años, como acaba de decir Mari Carmen. Fue un 18 de febrero, entonces, en aquel año, caía sábado de carnaval. Cualquier cosa era para él un objeto que había que conservar, por eso hoy es un día grande, porque esa preocupación que tuvo no se queda en el vacío, no se va a perder en el rastro y que alguien algún día la encuentre en un contenedor de basura. No, su hija ha tenido la suerte y sus nietas de que eso quede a buen recaudo, que esté aquí, que esté en la casa del carnaval, que esté a disposición de todos nosotros, y creo que cumplimos con su deseo. Nuestro paisano, el apasionado letrista, cultivó y acrecentó la dignidad de ser murguero. Para algunos es un término que quizás no tiene la dimensión que él sí entendía que tenía y que muchos entendemos que tiene y que se le debe de reconocer. En su identidad atesoraba el legado popular, el ganado a pulso, que identifica la acrisolada expresión chicharrera, el rasgo liberal de la acertada humorada, que es ajena de por vida a la acritud. Mi compañera Puchi Méndez lo vino a definir un día en una de las entrevistas que le hizo como maestro en la sorna,
y se quería referir con eso al término, con ese término, al saber que tenía nuestro admirado Mingorance, que también ha destacado Humberto Bonar, por la habilidad de responder con acierto a las preguntas, por muy raras que fueran, que él estaba dispuesto a inquirir y que despejaba, allanando terrenos, driblando como buen jugador de baloncesto, bajo el aro y respondiendo con lo que en cada situación le pedía el cuerpo. Él, como otros muchos, conoció el devenir de las murgas, el cauce abierto con ingenio para expresar lo que ronda en la inquietud de la gente. Asistía a los primeros concursos de las murgas en la Plaza del Príncipe y su admiración por esa voz participativa y la invitación de los amigos de aquel entonces le llevaron de inmediato a incorporarse a la Nifunifá en el año 63, institución que había iniciado su deambular en décadas anteriores bajo el nombre de los Bigotudos. Nico Mingorance conoce al inquieto Enrique González, a Jesús Navarro, a Ramón González Arabia, a Agustín Díaz y a cuántos serían sus compañeros de aventura con los que compartió durante 40 años, disfrutando de las chanzas propias de los preparativos, del deambular callejero, hasta el año 2002, año en el que dijo: me dispongo a colgar las botas, y lo cumplió, aunque eso sí, no dejó nunca la Filarmónica, para la que siguió escribiendo letras hasta el final de su vida, incluso en los meses anteriores a su muerte. Su incorporación como integrante de la FUFA se alinea con el impulso de su labor como letrista. Mingorance fue uno de los impulsores de que se creara, me lo recordaba Ramón Guimerá, el concurso de murgas infantiles que se creó en el año 72, durante más de una década llegó a formar parte también del jurado. Entró en la Nifunifá cuando tenía la sede por debajo de la plaza de Weiler, en la calle Alfaro, en la esquina con Imeldo Serís, al que hemos mencionado, en Barranquillo, como seguimos denominando esa vía, en el depósito de la ferretería El Martillo, que en ese momento pertenecía a Paco, el hermano de Enrique, justo en el solar donde hoy, porque evidentemente la configuración urbana va cambiando, hoy se alza la escultura del ave fénix de Mariano Benlliure, que pertenecía a la Unión y el Fénix, y que gracias al arquitecto y defensor de nuestro legado, también el arquitecto Sebastián Matías, se pudo salvar del abandono al que estaba invitada tras su retirada del edificio en la Plaza de la Candelaria. Luego siguió al actual inmueble en la calle de la Noria, trasera al barranco, con paseo rotulado con el nombre de esa institución. Y ahí en esa casa, Nicolás Mingorance va a desarrollar buena parte de su vida social. Va a tener allí tardes largas de encuentros y mañanas incluso, compartiendo ese saludo amistoso y ocurrente. Formó parte de Los Tajinastes, esa agrupación musical para la que escribió también gran parte de las letras, que con aires folclóricos aglutinaban a los componentes y a los familiares en nuestras fiestas de mayo, activa presencia la suya, con coplas que no estaban ajenas. Había una vertiente murgueril también en ese deseo suyo de darle un giro a los aires tradicionales y de incorporar temas de actualidad en ese trasiego que él decía dedicado a los perravinícolas, como él llamaba a los consumidores de vino, sin reparar en las calidades de los mostos y de los caldos. Él hablaba mucho de aquellos cosechados en el Muelle de Rivera, por lo tanto vinos del Priorato o de cualquier otro sitio, o de Argentina o de Chile, que llegaban en la noche con nocturnidad y alevosía a algunas bodegas y que luego se vendían como vinos canarios, y que él detectaba rápidamente. Eso antes de que la Alhóndiga de Tacoronte pusiera en marcha pues todo lo que ha supuesto afortunadamente la recuperación de nuestros vinos en calidad y en todo lo que supone ese prestigio ganado. Podríamos seguir avanzando en la descripción de este isleño que nos dejó el pasado año. Le recordamos especialmente cuando en una de las últimas actuaciones de la Nifunifá se colocaba en la silla que él siempre ocupaba junto a Mari Carmen un dibujo de él y un ramo de flores que tuvieron ese grandísimo detalle los integrantes de la Nifunifá de situar. Nos dejó en pleno domingo de carnaval, como decía Mari Carmen. Estaba a punto de cumplir los 96 febreros. Hasta entonces su presencia era constante y la guardábamos con acierto y alegría en la primera fila de la Plaza del Príncipe, en el familiar encuentro que tanto el domingo como el martes y en la despedida del domingo de Piñata, la Filarmónica y por supuesto los fregolinos y la zarzuela el último día nos devuelven a ese acento del gran y añejo sabor de la fiesta. Nicolás nació, vivió y murió por y para el carnaval. Su biografía ha quedado magníficamente descrita por doña Dulce María González Hernández en su libro Nicolás Mingorance Camacho, letrista de la Filarmónica Nifunifá.
Lo publicó en el año 2008 y ahí se recoge la mayoría de las canciones que hizo para su grupo. Él escribió también para otras murgas, como la infantil Los Lengüines o Las Atrevidas, la primera murga femenina de Santa Cruz. Recordemos que el primer premio Criticón, aquí tenemos al promotor, don Pablo Afonso, con el que se trata de distinguir el talento y la creatividad de los letristas ya con 40 años de existencia, se otorgó a don Nicolás Mingorance y fue por lo tanto el primero de los 6 galardones especiales que se ha concedido hasta la fecha. Hablemos del cubanito. Hoy el título de la exposición así lo requiere. Es sin lugar a dudas, ya lo decía, la melodía que por arriba de cualquier otra se canta en el carnaval tinerfeño y yo diría que en cualquier isla. En los colegios ahora mismo los chicos están preparando la despedida del carnaval y ya las maestras están preparando cuartetas relacionadas con el acontecer en las asociaciones de vecinos. El cubanito es algo que ha arraigado de tal manera que lo tenemos como tan propio, aunque no es nuestro. Por cierto, cuando se interprete este año llegaremos a las 60 ediciones en las que la Nifunifá la habrá cantado. 60 ediciones. El cubanito es como el término guagua. Un resorte instintivo que nos enlaza con esa historia compartida entre los isleños de uno y de otro lado, que nos lleva a la tierra que acogió a Leonor Pérez, la madre de José Martí, y a tantos canarios, la que evocamos al percibir los nexos indestructibles que nos identifican. El cubanito es obra del habanero Miguel Ángel Izquierdo Valdés, Miguelito Valdés, Mr. Babalú. Antes de músico fue mecánico, boxeador. Había nacido en el barrio habanero de Belén, próximo al convento que establecieron los seguidores de nuestro santo hermano Pedro, donde muchos artistas canarios han expuesto. Bueno, pues Miguelito Valdés figura en esa sólida lista de música, de los grandes valores de la música. Emigró a los Estados Unidos, formó orquesta con Xavier Cugat, y su nombre va unido a otras músicas y a otras míticas bandas. Por ejemplo, decirles que estuvo en la Sonora Matancera, donde también estuvo Celia Cruz, que para nosotros es algo tan cercano. Pues tan cercano lo es también este hombre que pasa a lo mejor más desapercibido y es el autor de esa melodía tan sencilla, Miguelito Valdés. El cubanito igualmente lo popularizaron otros muchos grupos como la Sonora Palacio. Es decir, que el viaje de la música a través de los discos de vinilo hizo que el álbum Canciones que mamá no me enseñó despertara la curiosidad al quedar prendados de su melodía. Probablemente fuese el disco que primero escucharon los componentes de la Nifunifá y que inmediatamente Nicolás, por su melodía pegadiza y recurrente, quiso ponerle letra, entendió que allí había algo que se podía explorar para tener como un referente alegre en el carnaval. Es una canción fácil, de una fácil estructura, y por lo tanto inspiró la adaptación inmediata. Los discos, como todos sabemos, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, y qué decir de los comienzos de la segunda mitad, años 70, 60, nos han regalado otros aciertos, como el descubrimiento de la Villos Caracas Boys, que los canarios venezolanos evidentemente conocían y bailaban, que aquí era menos conocida y que Manolo Monzón con Paco Padrón divulgan a través de Radio Club Tenerife y se convierten en unos reclamos y que además les invita a participar en nuestros carnavales tan multitudinarios. Pero volvamos al cubanito y al año de su arribo carnavalero. Fue en el año 66, el año de transición en el recorrido de la FUFA, que llevaba 5 años. Las 5 primeras ediciones de la fiesta de invierno, alzándose con el primer premio, año tras año, en el concurso entonces de la Plaza de Toros. Con ese palmarés y con el peso que representaba los dimes y diretes en cuanto a los veredictos del certamen, la Filarmónica opta por marcar distancias, decisión que gustó a unos y evidentemente despertó no escasas críticas entre las murgas contrincantes. Había que mencionar, entre otras muchas, murgas de altísimo nivel y valor en esos momentos que cada una marcaron su línea de participación, los Desamparados de Luis Gangueu, la Murga Marte de Miguel Armas, los Afónicos del Chucho, los Megatones de Vicente Jorge, etcétera, etcétera. Este año los carnavaleros, ese año, estamos hablando del 66, los carnavaleros de la Nifunifá, de Enrique González, cuentan ya con el Simpar Mingorance, se incorpora, y su cuartel general, el espacio de sus ensayos viene a ser la capilla, la pequeña capilla que está en el patio chico del Colegio San Fernando, el que antes mencionábamos. Lo cedió para la ocasión los directores en aquel entonces, que eran don Germánico Álvarez y doña Celia Ascanio, poeta de La Gomera.
Las puertas del recinto custodiadas por los porteros, por dos venerables ciudadanos de esta capital, gente entrañables que conocimos, tuvimos la suerte de aprender cuantas cosas de ellos. Don Ramón Valdivia y su esposa, doña Agustina, le permitieron el acceso en esa disciplinada y convocatoria que les llevaba a los 30 filarmonistas a acudir todas las noches, entre ellos Edmundo el practicante, Ismael Ciruelo, los hermanos Tapia, Armando Brito, que le tenemos por aquí, en fin, gentes de ese entonces que participaron activamente en la Nifunifá. Y tuvimos el privilegio, los vecinos del Duji, los que en aquellas noches, menos ruidosas que las de ahora, evidentemente, asistíamos sin saberlo al nacimiento del primer cubanito murguero, una melodía que surgía dispuesta a ocupar un lugar preeminente en el discurrir de nuestro carnaval, junto a las típicas canciones que hasta ese momento eran las que más se recurrían, las que estaban de moda, las que radiaban las emisoras, Radio Club, en fin, las canciones que incorporaba la murga del Flaco, las canciones típicas, digamos, de las excursiones, del fuego de campamento, por así decirlo, ¿no? El tunda tunda, ¿no? Que era tan repetido, el vamos a contar mentiras, el no me mates con tomate, el ay Mohamed, el de la lechera, el de Saint de Baranda, el Cheli te quiero de Emilio el Moro, o las de ese repertorio habitual del teatro chino, el crítico teatro chino de Manolita Che, Manuela Fernández Pérez. En aquel tiempo, doña Tijera hacía de la suya, andaba a diestra para ejercer la función censuradora que se le había encomendado. Así que el programa de mano se vio, el de aquel año del cubanito, del primer cubanito, se vio desprovisto de estas letras, que no obstante se cantaron en las calles y que en la exposición tienen ustedes a su alcance. Eso sí, se repartían en hojas volanderas y decían, entre otras coplas, otro año que ha pasado sin haber nada seguro, no tendremos teresitas donde remojar el cubanito, señor alcalde, cuidado con el tráfico, con las caravanas. De noche en Santa Cruz está todo muy oscuro, como no me la iluminen, habrá que taparse el culo. Bueno, entre las muchas anécdotas que no podíamos traer aquí, que podríamos traer aquí, cabe recordar que fue también en el año 65 cuando Nicolás Mingorance hizo una canción con alusión directa al quehacer de los ediles municipales. Se atrevía a criticar el quehacer de los poncios de primera línea, siendo esta la primera vez que una murga se metía con la corporación municipal. Qué duda cabe, los ediles tenían y tienen la sartén asida por el mango y por lo tanto pueden quitar o dar subvenciones y no mucho ha cambiado. También en el Duji, en la calle Progreso, esquina Álvarez de Lugo, la Nifunifá encontró la mano ejecutora para confeccionar el traje, los trajes que requerían, el traje de payaso con las distintas variantes que cada año trae la Nifunifá. Y era en el taller de doña Aurora Camacho, tía de Mingorance. Había llegado poco antes de Gran Canaria y va a ser la encargada de confeccionar los disfraces de payaso en amarillo con estampados de amplios lunares negros que muchos recordarán que se pintaron de uno en uno y unos a otros. Ese año la FUFA incorpora dos mascotas, Mari Carmen, la hija de Nicolás, y Enrique Quique, el hijo del director, que ya había salido el año anterior delante de la murga. El concurso de murgas de las sextas fiestas de invierno lo ganó una lagunera. Este año las murgas todas ya ven Los Realejos, La Laguna, Ico los Vinos, El Escobonal, en fin. La murga La Pechugona, que dirige Luis Rodríguez Machado, el responsable de los archivos sonoros de Radio Nacional de España, el hijo de la maestra de Valle Tavares, donde se le sigue recordando por la gran labor de ese pléyade de mujeres, hijas de don Leocadio Machado, entre ellas ella, Luisa Machado, que en la emisora pública ofrecía al mediodía las voladas de Seña María, que muchos recordarán, con ese humor rimado que tenía doña Luisa. Ella le daba las letras a la Pechugona y también se las daba a los desafinados, también de Aguere. Y también decir que en ese año la Pechugona, como me ha recordado Ramón Guimerá, contaba con otro gran letrista, que además había sido compañero en el atletismo con Nicolás Mingorance, en el Hespéride, en el Hernán Imperio, y que era letrista también para las murgas. El Fidio Alonso, que saben ustedes es un ser con una capacidad sobresaliente y les compone la letra de patrón ejemplar. Censurando, hoy sería de enorme actualidad con lo que está pasando con el salario mínimo.
El origen de nuestras murgas, que al paso de los años ha alcanzado una inmensa popularidad, ha quedado ampliamente estudiado, como decía antes, por Ramón Guimerá, autor de 75 años dando la murga. Parece innegable que ha sido la cuna gaditana la que ha extendido y propiciado el avance expansivo del jocoso cauce de inquietud carnavalera. Las compañías de zarzuela, es bueno recordarlo, a su paso por Canarias en su ruta transoceánica hacia Buenos Aires, Montevideo, La Habana, tema que ha estudiado ampliamente, y que tendremos oportunidad de poder verlo con más detalle en su libro, Gerardo Fuentes, libro que nos promete, donde hablará de la historia de nuestro Teatro Guimerá, que tendrá tiempo de presentar, porque lo van a cerrar 3 años. Bueno, pues él seguramente va a tener oportunidad de contarnos todo lo que ha pasado por aquí, porque esas compañías dejaron huella con sus melodías, con los pasodobles de Rafael Peralta, de Genaro Monreal y de otros, no solamente aquí, sino también en Uruguay. En el año 1908 citan los uruguayos que inició el arraigo murguero con el conjunto titulado La Gaditana se va, que lo integraban componentes de la compañía de zarzuela de Diego Muñoz y que pronto fue emulado por grupos locales que supieron adaptarlo, desplegando inusual ingenio con títulos llenos de gracia. Yo no voy a poner el acento uruguayo, pero bueno, ustedes imagínense que formale el cuento a la vieja, ¿no? No, sin el acento, ¿verdad? Amantes al engrudo, domadores de suegra, asaltantes con patente, eran los títulos de los grupos que nacen allí en Uruguay, en Montevideo, y que vienen como continuación de ese aporte que les llega de Cádiz. Los aires de la chirigota llegaron igualmente a nosotros a través del imaginario alegre, con visos de añoranza, que portaban los soldados gaditanos. De esto se ha escrito y se ha hablado muchísimo. Incluso uno de nuestros carnavales le ha dedicado intensamente atención a ese momento. Ese grupo, el de los soldaditos gaditanos en Tenerife, vino a mostrar su acento, dando vida en ratos de asueto para compartir con sus compañeros su innegable patrimonio. El reciente libro de Carlos García y Guillermo de la Barrera, El Antiguo Tenerife, con testimonios excelentes del fotógrafo y militar Mariano Murga, que llegó a ser presidente del Casino, del Club Náutico, un hombre que se vinculó y que deja prácticamente una década con casi 400 fotografías magníficas, incluso las primeras que aparecen en color. El libro solamente recoge unas pocas, pero vamos, el archivo fotográfico de Murga es inmenso y nos da cuenta de lo más sobresaliente que tuvimos, algo maravilloso. Nos ha legado ese compendio de imágenes entre 1913 y 1920 y gracias a él quedó retenidas en sus placas el tiempo, instantes de la celebración, por ejemplo, del 8 de diciembre del año 15. El 8 de diciembre, como saben, es la fiesta de la Inmaculada, la patrona del cuerpo de infantería, y en el cuartel de San Carlos se hizo una fiesta que Murga recoge como militar, además con todo detalle. Los soldados del regimiento que cumplían con sus obligaciones castrenses conformaron ese año una murga. La llamaron la Murga Gaditana, y así lo señala en el libro donde él va recogiendo cada una de las placas fotográficas y las numera, dice en concreto de esa Murga Gaditana, 1915, por lo tanto, unos años antes de la del Laya. Ahí estaban, y Alejandro Carracedo, que es un incansable investigador, ha encontrado incluso los libretos musicales de esas murgas con sus letras que confirman su intervención en el carnaval de aquellos años y que publicarán breve, por lo que solo podemos aquí adelantar lo que de seguro será un excelente momento, una aportación a nuestra historia, que desde ahora agradecemos. Conocíamos a través de Ramón Guimerá la edición del libreto Los Delicados, que además nuestra biblioteca atesora un ejemplar y está expuesto en las vitrinas. Una comparsa dirigida por García Lozano, que en recuerdo a los marineros del Laya, que aparece 2 años más tarde de la de Murga Gaditana de San Carlos, acentuando por tanto la expresión que había llegado a nuestra capital y que pronto va a calar, dando paso a las murgas del Flaco, que capitaneó Pedro, un vecino del Monturrio, en la ciudadela Alconvoy, que fue un mundo de una humanidad inmensa en aquellos años que Santa Cruz de Tenerife acogía gentes que venían de muchísimos pueblos atraídas por el trabajo que afortunadamente daba el puerto y las industrias tabaqueras y que tenían que buscar un alojamiento. Entonces se crean muchísimas ciudadelas de las que hoy en día pues nos queda pues un poquitito en el barrio del Toscal y en la calle de Porlier de Santa Cruz de Tenerife. No sé si amenazadas del todo, señor alcalde, ojalá alguna se pueda preservar para tener al menos ese testigo de lo que fue en un tiempo un hábitat de importante comunicación familiar. Eran, como todos recordarán, pues patios con cuartos
individuales, el patio colectivo, los aseos y la cocina comunal, y esta estaba situada en la Rambla de Pulido con la esquina de Castro. En ella convivió el Flaco con Consuelito Rodríguez, que muchos recordarán, la cieguita que cantaba en nuestras fiestas de mayo en la agrupación de los pensionistas del Barranco de Santos, el número 1, el hogar del pensionista, tabaquera, una voz de sólida y original presencia en el folclore, los que la prensa recordaban como los pelirrojos caras sucias, hermanos que se decían más ruines que la quina, y a los que se les incriminó el asalto del tranvía de 1934. Igual mención merece, como decíamos y señala Ramón, la murga del Chucho, que tuvo larga vida, esta sí que no se rindió y pasó desde ese periodo tan antiguo por todas las legislaturas, por todos los periodos políticos y llegó hasta las fiestas de invierno. Hay mucho que contar de todo esto, pero yo creo que ya la pastilla para que se puedan dormir se las he dado, esto es muy largo, así que si me lo permiten, ajeno a vanidades y siendo honesto con la realidad, los 70 van a permitir el despegue murgueril con murgas como los trasnochados, los chichiribichis, los piotinos, los mamelucos, los bambones, los diablos locos, y permítame que cite a los cinguangos, porque en algo también tiene uno que nombrar a lo que más de cerca le toca. Una murga que también es, lo digo porque también era del Duji, y también estuvo liderada por otro flaco, por José Antonio, que además ha sido este año un jurado de las murgas, para bien y para mal. Él lo lleva, lo sabe llevar, y director de una rondalla, director de un rebumbio musical, que estoy seguro que va a ser también sorprendente, y junto a él, pues el Tonucho, Juan Ramón Marrero, dos genios de muchos quilates que van a despertar aplausos en aquellos años, y también, hay que decirlo, muchas preocupaciones. Pero esto daría para otro alegato y no los vamos a dormir del todo. Muchas gracias.